6 de abril de 1988, 01:30 AM. Es la 1:30 de la madrugada en Sidi Bou Said, el barrio más elegante y tranquilo de Túnez, conocido por sus casas blancas y puertas azules que miran al Mediterráneo. En una villa de 2 plantas, Khalil al-Wazir, conocido mundialmente por su nombre de guerra, Abu Jihad, trabaja en su despacho mientras su esposa y su hija adolescente duermen en las habitaciones contiguas. Es el número 2 de la OLP, la mano derecha de Yasser Arafat y el arquitecto intelectual de la primera intifada que está incendiando las calles de Gaza y Cisjordania. Se siente seguro aquí, a 2.400 kilómetros de Jerusalén, protegido por guardias de seguridad palestinos y por la soberanía de un país que se cree lejos de la guerra. Pero la seguridad es una ilusión. Mientras él redacta un memorándum para la dirección de la revuelta fuera de su ventana, el silencio de la noche africana está a punto de romperse. Un equipo de sombras se desliza por el jardín. No son ladrones, son 26 comandos de la unidad Sayeret Matkal, la élite de la élite israelí, vestidos con uniformes negros y pasamontañas, armados con subfusiles Uzi y pistolas Beretta equipadas con silenciadores. Han llegado desde el mar, como fantasmas, cruzando medio Mediterráneo para este momento preciso. En los próximos 5 minutos, la historia de Oriente Medio se escribirá con pólvora. No será un arresto, no habrá negociación. Cuando los comandos irrumpan en el pasillo del piso superior, no se detendrán hasta vaciar sus cargadores. El informe forense posterior contará algo que desafía la lógica de un asesinato selectivo. 75 agujeros de entrada en el cuerpo de un solo hombre, aunque la leyenda dirá que fueron 88 balas. Una ejecución tan brutal, tan excesiva y tan precisa, diseñada para enviar un mensaje que resonaría más fuerte que cualquier bomba. No hay distancia suficiente, ni guardias suficientes, ni paredes lo bastante gruesas para protegerte cuando el Mossad marca tu nombre en rojo. La Operación Presentación de Fuerza, Mivtza Hatzi, es considerada por los expertos militares como la misión de asesinato selectivo más compleja y audaz en la historia de las fuerzas especiales. En 1988, Israel se enfrentaba a una crisis existencial diferente. No eran tanques cruzando fronteras, sino una revuelta popular masiva, la intifada, que estaba erosionando la moral del ejército y la imagen internacional del país. Detrás de cada piedra lanzada y cada huelga general, había una mente maestra que coordinaba el caos desde un escritorio en Túnez, Abu Jihad. Eliminarlo se convirtió en la prioridad absoluta del gabinete de seguridad israelí. Pero, ¿cómo matas a un hombre protegido por un ejército privado en un país hostil a miles de kilómetros de distancia sin dejar rastro? La respuesta fue una sinfonía de inteligencia y fuerza bruta. El Mossad infiltró agentes en Túnez meses antes, haciéndose pasar por turistas para alquilar los coches de huida. La Marina israelí desplegó una flotilla entera de barcos lanzamisiles y un submarino para cruzar el Mediterráneo sin ser detectados. Y la unidad Sayeret Matkal, liderada en tierra por Moshe Ya'alon y coordinada desde el mar por Ehud Barak, ambos futuros jefes del Estado Mayor y ministros de Defensa, tuvo que ejecutar un asalto quirúrgico en un entorno urbano densamente poblado. Esta es la historia de cómo se planificó el golpe, cómo los asesinos llegaron a la puerta del dormitorio sin ser oídos, y qué ocurrió realmente en esos segundos frenéticos donde las armas se encasquillaron y la misión estuvo a punto de fracasar. En este episodio de La Sombra de la Historia, reconstruiremos bala a bala la noche en que Israel decapitó a la intifada. Si te atraen las historias de espionaje real, las tácticas de las fuerzas especiales y los secretos de la guerra en la sombra, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para recibir los informes de misión antes que nadie.
Dale a me gusta. Si crees que en la guerra contra el terrorismo no existen las fronteras, prepara tu silenciador. Entramos en la villa. Para comprender por qué el Estado de Israel estaba dispuesto a arriesgar una crisis internacional y la vida de sus mejores soldados enviándolos al otro lado del Mediterráneo, primero hay que entender al hombre que estaba en el centro de la diana. Khalil al-Wazir, universalmente conocido por su nombre de guerra Abu Jihad, padre de la lucha, no era un terrorista común, ni un miliciano exaltado que disparaba al aire frente a las cámaras. Era la antítesis de Yasser Arafat. Mientras Arafat era la cara pública, el político teatral del uniforme y la kufilla que viajaba por el mundo dando discursos, Abu Jihad era el ingeniero silencioso que operaba en las sombras, el tecnócrata de la violencia. Como jefe del brazo armado de Fatah y subcomandante general de la OLP, había transformado el terrorismo palestino de una serie de ataques amateurs en una maquinaria de guerra disciplinada y letal. Su expediente en los archivos del Shin Bet y el Mossad era el más grueso y sangriento de todos. Él había planificado la toma de rehenes en el Hotel Savoy en 1975, y lo más imperdonable para la psique israelí, había orquestado la masacre de la carretera costera en 1978, donde un comando secuestró un autobús y asesinó a 38 civiles israelíes, incluidos 13 niños. Para la inteligencia israelí, Abu Jihad no era solo un enemigo, era una bomba de tiempo humana cuya eficiencia costaba vidas judías cada mes. Pero a finales de 1987, su peligrosidad escaló de nivel táctico a amenaza existencial estratégica con el estallido de la primera intifada, cuando las calles de Gaza y Cisjordania estallaron en diciembre de 1987, el establishment de defensa israelí fue tomado por sorpresa. Los generales veían a jóvenes tirando piedras y quemando neumáticos, y al principio pensaron que era un disturbio espontáneo que se apagaría en semanas. Se equivocaron. La revuelta persistía, crecía y se organizaba con una precisión inquietante. Detrás de los disturbios populares había una mano invisible que dirigía el caos, coordinaba las huelgas, financiaba a los líderes locales y distribuía panfletos con instrucciones tácticas diarias. La unidad 800-200 de inteligencia de señales empezó a interceptar un volumen masivo de comunicaciones telefónicas y faxes encriptados que salían de una villa en Túnez y llegaban a las farmacias, mezquitas y universidades de Nablus y Ramallah. Al otro lado de la línea, con una voz tranquila y metódica, estaba Abu Jihad. Él había comprendido antes que nadie que la imagen de un niño palestino frente a un tanque Merkava era más poderosa que cualquier atentado con bomba. Había convertido la intifada en una guerra de relaciones públicas y desgaste moral que Israel no sabía cómo pelear. En el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, Yitzhak Rabin llegó a una conclusión sombría. Mientras Abu Jihad siguiera respirando y sosteniendo el teléfono, la intifada no se detendría. La decisión política se cristalizó en una reunión secreta del Gabinete de Seguridad. Había que cortar la cabeza de la serpiente sin importar dónde estuviera su guarida. El desafío operativo era inmenso porque el objetivo había aprendido de los errores del pasado. Tras el bombardeo israelí de 1985 contra el cuartel general de la OLP en Hammam Chot, Operación Pata de Palo, la cúpula palestina se había dispersado. Ya no se concentraban en complejos militares obvios. Abu Jihad se había mudado a Sidi Bou Said, un barrio residencial de clase alta al norte de Túnez, hogar de diplomáticos, artistas y expatriados ricos. Vivía en una villa blanca con ventanas azules, mezclado entre la élite tunecina, proyectando una imagen de domesticidad inofensiva.
Para encontrarlo, el Mossad tuvo que desplegar una red de vigilancia humana, UMINT, sobre el terreno que operaba con un riesgo extremo de ser descubierta. Agentes de la unidad Caesarea, operando bajo identidades falsas de ciudadanos europeos y libaneses, llegaron a Túnez semanas antes. Alquilaron coches, pasearon por el barrio como turistas aburridos y mapearon cada centímetro de la calle donde vivía el objetivo. Descubrieron que la seguridad de la villa era engañosamente relajada. Había 2 guardias palestinos armados en el exterior, uno en el jardín y a veces un conductor guardaespaldas durmiendo en el coche, pero no había vallas electrificadas, ni cámaras de circuito cerrado sofisticadas, ni patrullas de la policía tunecina constantes. Abu Jihad confiaba en el anonimato y en la distancia geográfica como sus principales escudos. Sin embargo, la pieza clave de inteligencia provino de la interceptación electrónica. Los analistas israelíes lograron pinchar las líneas telefónicas de la villa. Sabían exactamente cuándo Abu Jihad hablaba con su esposa, Intisar al-Wazir, conocida como Jihad, cuando hablaba con Arafat y, lo más importante, cuando se sentaba en su escritorio para trabajar hasta altas horas de la madrugada, su hábito más conocido. Establecieron su patrón de vida con una precisión de minutos. Sabían que su familia, su esposa y su hija Hanan, vivían con él, lo que complicaba las reglas de enfrentamiento. La orden del primer ministro Yitzhak Shamir fue estricta. Solo él. No quiero a la esposa muerta, no quiero a la hija muerta, y no quiero una guerra con Túnez. Esto descartaba un ataque aéreo o una bomba grande que derribara la casa. Tenía que ser un trabajo de cirugía de cerca, cara a cara. La misión recayó sobre Sayeret Matkal, la unidad de reconocimiento del Estado Mayor, famosa por el rescate de Entebbe. El comandante de la unidad, Moshe Bogi Ya'alon, comenzó a entrenar a sus hombres en una réplica exacta de la villa construida en una base secreta en Israel, ensayando el movimiento por los pasillos y las escaleras hasta que pudieran hacerlo con los ojos vendados. Mientras tanto, en Túnez, los agentes del Mossad preparaban el terreno logístico para la llegada de los ejecutores. Alquilaron 3 vehículos, 2 Volkswagen Transporter y un Peugeot 305, que servirían para transportar al equipo de asalto desde la playa hasta la villa. La audacia del plan residía en su complejidad. Israel iba a invadir la capital de un país soberano árabe no con un misil, sino con un pequeño ejército de hombres, vehículos y armas, ejecutar a una figura política de alto nivel en su propia casa y desaparecer antes de que saliera el sol. La fecha se fijó para mediados de abril de 1988. Los informes meteorológicos indicaban mar en calma, ideal para el desembarco. La última confirmación de inteligencia llegó el 14 de abril. Abu Jihad estaba en casa, preparando una nueva directiva para intensificar la violencia en el día de la independencia de Israel. La sentencia de muerte estaba firmada. En el puerto de Haifa, 5 barcos lanzamisiles de la clase Sa'ar 4. 5 zarparon silenciosamente hacia el oeste, llevando en sus entrañas no solo a los comandos de Sayeret Matkal, sino también a los hombres rana de Shayetet 13 que asegurarían la playa, y a un puesto de mando flotante donde la cúpula militar de Israel, incluido el vicejefe del Estado Mayor, Ehud Barak, dirigiría la Orquesta de la Muerte desde alta mar. El viaje más largo hacia un asesinato acababa de comenzar. La noche del 15 de abril de 1988, el mar Mediterráneo se convirtió en una autopista clandestina para la fuerza de ataque más letal de Oriente Medio. 5 buques lanzamisiles de la clase Sa'ar 4.5, la columna vertebral de la Marina israelí, navegaban en formación dispersa hacia el oeste, simulando ser tráfico mercante o maniobras de rutina lejos de las rutas comerciales principales.
No llevaban sus habituales misiles Gabriel en cubierta. El espacio había sido despejado para acomodar lanchas neumáticas Zodiac, equipos de comunicaciones satelitales y docenas de hombres armados que intentaban dormir o repasar mentalmente el plano de una casa que nunca habían visto en persona. En el puente del buque insignia, el INS Aliyah, que contaba con una cubierta de vuelo para helicópteros, se había instalado un centro de mando y control, C2, improvisado pero tecnológicamente avanzado. Allí estaba el general Ehud Barak, vicejefe del Estado Mayor, con los auriculares puestos, monitoreando las frecuencias de radio y las señales de inteligencia en tiempo real. Barak, el soldado más condecorado de la historia de Israel y arquitecto de la misión, sabía que la operación pendía de un hilo. Estaban a punto de violar la soberanía de Túnez, un país que técnicamente no estaba en guerra abierta con Israel, para ejecutar un asesinato político. Un error de navegación, un marinero tunecino con buena vista o un fallo en el motor de una lancha podrían convertir la misión secreta en un desastre diplomático de la magnitud de la crisis de los misiles o el fiasco de Bahía de Cochinos. A unas pocas millas de la costa tunecina, las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, reflejándose en el agua negra. Los barcos detuvieron sus motores para minimizar la firma acústica. Comenzó la fase anfibia, responsabilidad de la Unidad 13, Shayetet 13, los comandos navales de Israel. Bajo un silencio operativo absoluto, las grúas bajaron las lanchas Zodiac al agua. Los hombres rana, vestidos con trajes de neopreno negros y armados con subfusiles MP5SD con silenciador integral, fueron la primera oleada. Su misión era asegurar la cabeza de playa en Rawed, una franja de arena desierta y oscura situada a unos kilómetros al norte del puerto de La Goulette y cerca de las ruinas de la antigua Cartago. Navegaron hacia la costa guiándose por instrumentos infrarrojos, evitando las patrulleras de la Guardia Costera tunecina. Al llegar a la orilla, emergiendo del oleaje como sombras anfibias, escanearon la playa con visores nocturnos. Estaba vacía. No había amantes paseando, ni pescadores nocturnos, ni policías. Dieron la señal de luz verde al barco de mando. La playa estaba segura. Entonces comenzó el desembarco principal. Las lanchas más grandes transportaron a la fuerza de asalto de Sayeret Matkal hacia la orilla. 26 hombres, liderados por el comandante de la unidad, el teniente coronel Moshe Bogi Ya'alon, saltaron al agua fría que les llegaba a la cintura y caminaron hacia tierra firme. Llevaban sus armas envueltas en fundas impermeables y el peso de la historia sobre sus hombros. En la arena, la escena que se desarrolló parecía sacada de una película de espías, pero era fríamente real. 3 vehículos esperaban con los motores apagados, 2 furgonetas Volkswagen Transporter y un sedán Peugeot 305. Al lado de los coches, fumando nerviosamente o vigilando el perímetro, estaban los agentes del Mossad de la unidad Caesarea, que llevaban semanas viviendo en Túnez bajo identidades falsas. El encuentro entre los soldados empapados y los espías vestidos de civil fue rápido y sin palabras, un traspaso de responsabilidad perfectamente coreografiado. Los comandos se quitaron los trajes de agua y se pusieron sus equipos de combate sobre uniformes civiles o tácticos ligeros, diseñados para no llamar la atención si eran vistos fugazmente en la oscuridad dentro de un vehículo. La caravana de la muerte se puso en marcha hacia Sidi Bou Said. El trayecto desde la playa de Rawed hasta el barrio del objetivo duró aproximadamente 30 minutos, un tiempo que se sintió eterno para los hombres hacinados en la parte trasera de las furgonetas Volkswagen. El conductor del primer vehículo era un agente del Mossad que conocía las calles de Túnez mejor que las de Tel Aviv.
Condujo con una calma sepulcral, respetando cada semáforo y señal de tráfico, sabiendo que una infracción menor que atrajera a una patrulla de tráfico local podría abortar la misión y provocar un tiroteo en plena calle. Pasaron cerca de las ruinas romanas y de las villas de los embajadores. La ciudad dormía. En las radios encriptadas, Ehud Barak desde el mar y el jefe del Mossad Nahum Admoni desde un Boeing 707 de mando aéreo que orbitaba muy por encima del Mediterráneo, escuchaban la respiración de la operación. «Estamos en el punto alfa», susurró el líder del equipo por la radio. Estaban entrando en el barrio de Sidi Bou Said. A 500 metros de la villa de Abu Jihad, los vehículos se detuvieron en una zona oscura preseleccionada. Los comandos bajaron en silencio absoluto. Se dividieron en 4 escuadrones. El primero aseguraría el perímetro exterior. El segundo cortaría las comunicaciones. El tercero bloquearía cualquier intento de refuerzos palestinos. Y el cuarto, el equipo de la punta de lanza, liderado por Nahum Lev, sería el encargado de entrar y matar. Se acercaron a la casa a pie, pegados a los muros de los jardines vecinos, aprovechando las sombras de los bugambillas y los jazmines. El olor a flores nocturnas se mezclaba con el olor a aceite de armas y adrenalina. Al llegar a la calle de la villa, vieron el objetivo. Una casa blanca de 2 pisos, tranquila y silenciosa. En el exterior, un Peugeot 504 negro estaba aparcado. Dentro dormía el conductor y guardaespaldas de Abu Jihad. Otro guardia hacía una ronda perezosa por el jardín. Eran las 01:30 de la madrugada. La inteligencia había sido exacta. Las luces del despacho en el primer piso aún estaban encendidas. El príncipe de la yihad estaba despierto. 2 agentes del Mossad, vestidos como una pareja de turistas románticos que se habían perdido o que buscaban un lugar discreto, se acercaron caminando hacia el coche del guardia. Llevaban un mapa grande desplegado y una botella de vino, fingiendo estar borrachos y desorientados. Cuando estuvieron a 2 metros del coche, la actuación terminó. Uno de ellos sacó una pistola Beretta con silenciador oculta bajo la chaqueta y disparó a través del cristal de la ventanilla del conductor. El sonido fue apenas un chasquido metálico, como el de una grapadora potente. El guardaespaldas murió sin despertar. Simultáneamente, el equipo de asalto de Sayeret Matkal saltó la valla baja del jardín. El segundo guardia, sorprendido por las sombras que caían sobre él, intentó levantar su fusil Kalashnikov, pero fue abatido por 2 disparos silenciados en el pecho antes de que su dedo rozara el gatillo. Cayó sobre la hierba con un ruido sordo. El camino estaba despejado. Nahum Lev se acercó a la puerta principal de madera maciza. No usaron explosivos para abrirla, ya que el ruido despertaría a todo el vecindario. Usaron una herramienta hidráulica silenciosa o, según otras versiones, forzaron la cerradura con una habilidad de cerrajero experto. La puerta cedió con un gemido suave. El equipo entró en el vestíbulo de mármol. Arriba, en el despacho, Abu Jihad debió escuchar algo. Quizás el golpe del cuerpo del guardia al caer o el crujido de la madera, porque la inteligencia luego confirmaría que se levantó de su silla y cogió su pistola personal del cajón. Pero ya era tarde. La muerte estaba subiendo las escaleras y llevaba botas de goma silenciosas. Una vez cruzado el umbral de la puerta principal, el silencio táctico que había gobernado la operación hasta ese momento se transformó en una aceleración frenética pero controlada. El equipo de asalto de Sayeret Matkal, compuesto por 8 hombres en el interior de la casa, se movió con la fluidez de un solo organismo entrenado para matar. No corrían salvajemente, fluían por el pasillo, barriendo cada esquina con las bocas de sus subfusiles Uzi y pistolas Beretta equipadas con silenciadores largos. En la planta baja,
Aseguraron rápidamente a los sirvientes y al jardinero que dormían en el sótano, atándolos y amordazándolos antes de que pudieran gritar. Pero el objetivo principal estaba arriba. Nahum Lev, el oficial al mando del equipo de la punta de lanza, subió las escaleras de mármol de 2 en 2, con el arma levantada y el dedo presionando ligeramente el gatillo. Arriba, en el pasillo del primer piso, la luz del despacho se filtraba por debajo de la puerta entreabierta. Abu Jihad, que estaba escribiendo una carta a los líderes de la intifada, escuchó un ruido extraño abajo. Tal vez el sonido amortiguado de la puerta al ser forzada o un paso en falso en la escalera. Su instinto de superviviente, afilado por décadas de persecución, se activó. Se levantó de su escritorio, cogió su pistola personal, una pequeña arma que guardaba en el cajón, y caminó hacia la puerta del pasillo para investigar. Fue el último error de su vida. En el momento en que Abu Jihad asomó la cabeza y el torso por la puerta del despacho, se encontró cara a cara con Nahum Lev a menos de 3 metros de distancia. No hubo intercambio de palabras, ni orden de alto, ni intento de arresto. Lev reaccionó instintivamente ante la visión del arma en la mano del objetivo. Disparó una ráfaga corta y precisa. Las balas de 9 milímetros golpearon a Abu Jihad en el pecho, empujándolo violentamente hacia atrás, de vuelta a la habitación. El líder palestino cayó de espaldas sobre la alfombra, soltando su pistola, que se deslizó inútilmente por el suelo. Lev entró en la habitación inmediatamente, asegurando el objetivo, pero no estaba solo. Detrás de él, como una manada de lobos que sigue al líder, entraron los otros comandos. Aquí es donde la operación se desvió de un asesinato estándar y entró en el terreno de la leyenda y la controversia. Según la doctrina de las fuerzas especiales israelíes, existe un procedimiento llamado Bidou Hariga, verificación de muerte, que dicta que se debe asegurar que el objetivo terrorista, que podría llevar un chaleco explosivo o intentar disparar desde el suelo, esté neutralizado más allá de toda duda. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche fue una aplicación extrema de esa doctrina. Uno por uno, los comandos pasaron junto al cuerpo y dispararon ráfagas adicionales hacia el torso del hombre caído. El sonido de los disparos silenciados, fut, 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 llenó la habitación, mezclado con el olor acre de la pólvora quemada y el sonido metálico de los casquillos cayendo sobre el suelo de madera. La escena fue presenciada por la esposa de Abu Jihad, Intisar al-Wazir Jihad, y su hija adolescente Hanan, que habían salido de sus dormitorios al escuchar el primer ruido sordo. Se encontraron con una pesadilla. Hombres enmascarados de negro rodeando el cuerpo de su esposo y padre, disparándole metódicamente una y otra vez. Jihad se lanzó hacia adelante gritando, pero uno de los comandos la detuvo con un gesto firme, apuntándole con el arma pero sin disparar. Las órdenes eran estrictas: no dañar a la familia a menos que presentaran una amenaza armada directa. Jihad fue empujada suavemente contra la pared. Obligada a mirar como el príncipe de la yihad, era acribillado hasta quedar irreconocible. El informe forense tunecino posterior contaría más de 70 entradas de bala en el cuerpo, aunque la mitología popular y algunos reportes de inteligencia elevaron la cifra a 88, una por cada año del siglo, o simplemente un número que reflejaba la furia acumulada de Israel contra el hombre responsable de tanta muerte. Cuando el último casquillo tocó el suelo, el silencio regresó a la habitación, roto solo por los sollozos de las mujeres. Nahum Lev se agachó junto al cuerpo, no para tomar el pulso, sino para verificar visualmente la identidad. Era él. Levantó la vista y dio la señal. Kadur, bola, código para objetivo eliminado. Pero la misión no había terminado. Mientras el cuerpo yacía en un charco de sangre que se expandía rápidamente, otro equipo de comandos se dirigió al escritorio de madera maciza
donde Abu Jihad había estado trabajando minutos antes. Barrieron todo lo que había en la superficie: mapas, listas de contactos, documentos financieros y la carta inconclusa con instrucciones para la intifada. Metieron todo en bolsas de inteligencia impermeables. También se llevaron la caja fuerte pequeña que encontraron. Esta cosecha de inteligencia era tan vital como el asesinato mismo. Israel necesitaba conocer los planes futuros y la estructura de mando que quedaría tras la muerte del líder. Todo el proceso dentro de la casa duró menos de 5 minutos. Con la misma rapidez con la que habían llegado, los comandos dieron media vuelta y bajaron las escaleras, dejando atrás el olor a muerte y a una familia destrozada. Salieron al jardín, pasaron junto a los cadáveres de los guardias que yacían en la hierba húmeda y corrieron hacia los vehículos que esperaban con los motores en marcha y las luces apagadas. La huida de Sidi Bou Said fue un ejercicio de control de nervios. Los conductores de los vehículos, agentes del Mossad, que habían estado escuchando el tráfico de radio de la policía tunecina, sabían que la ventana de oportunidad se estaba cerrando. A pesar de los silenciadores, el ruido de la incursión y los gritos de la familia acabarían alertando a los vecinos o a la comisaría de policía local, situada irónicamente a solo unos cientos de metros de la villa. La caravana de 3 coches salió del barrio residencial a velocidad normal para no llamar la atención. Pasaron frente a la comisaría de policía de Sidi Bou Said. Los guardias en la puerta, aburridos o dormidos, ni siquiera miraron a las furgonetas Volkswagen que pasaban. Fue un fallo de seguridad monumental por parte de los tunecinos, o quizás el resultado de la parálisis y el miedo. Los vehículos tomaron la carretera costera hacia la playa de Rawet. Dentro de las furgonetas, los comandos se quitaban los pasamontañas para respirar mejor, sudando profusamente por la adrenalina. Nadie hablaba. Todos escuchaban la radio, esperando la temida sirena o el bloqueo de carreteras. Pero la ciudad seguía durmiendo. La operación presentación de fuerza había sido tan rápida que el sistema inmunológico de Túnez aún no había reaccionado a la infección. Al llegar a la playa, la escena se invirtió. Los coches fueron abandonados allí mismo, en la arena. No había tiempo para limpiarlos ni destruirlos. Eso quedaría como un problema para la policía forense tunecina al día siguiente. Los comandos corrieron hacia el agua, donde las lanchas Zodiac de Chayetet 13 esperaban con los motores al ralentí. Subir a las lanchas fue un alivio físico. El sonido del agua golpeando el casco de goma significaba seguridad. Las Zodiac aceleraron hacia alta mar, alejándose de la costa africana que empezaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. A varias millas de distancia, los buques lanzamisiles los esperaban. Cuando los hombres subieron a bordo del INS Aliyah, fueron recibidos por Ehud Barak y Moshe Ya'alon. No hubo vítores ni celebraciones ruidosas. Eran profesionales cansados. Se sirvió café caliente y se guardaron las armas. Mientras la flotilla viraba hacia el este para iniciar el largo viaje de regreso a Haifa, en la villa de Sidi Bou Said, las luces de la policía finalmente iluminaban la fachada blanca y el teléfono rojo en el despacho de Yasser Arafat empezaba a sonar con la noticia que cambiaría el curso de la intifada. El cerebro había muerto. Cuando el sol de la mañana del 16 de abril de 1988 iluminó finalmente la fachada blanca de la villa en Sidi Bou Said, la operación presentación de fuerza ya había terminado militarmente, pero la detonación política acababa de comenzar. La policía tunecina, alertada tardíamente por los gritos de la familia o por llamadas anónimas de vecinos aterrorizados, llegó al lugar para encontrar una escena que desafiaba cualquier protocolo criminal estándar. No era el escenario de un robo ni de un ajuste de cuentas entre bandas.
Era una zona de guerra confinada en un pasillo de lujo. Los casquillos de bala de calibre 9 milímetros cubrían el suelo como una alfombra metálica, crujiendo bajo las botas de los investigadores forenses que intentaban contar los impactos en el cuerpo destrozado de Khalil al-Wazir. El recuento oficial se detuvo en 75 entradas, pero la leyenda en las calles de Túnez y Gaza habló inmediatamente de 88 balas, una cifra que simbolizaba la desmesura del mensaje israelí. Para el nuevo presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, que había tomado el poder apenas unos meses antes, el asesinato fue una humillación nacional absoluta. La soberanía de su país había sido violada no por un avión supersónico a 10.000 metros de altura, sino por botas militares israelíes pisando su suelo, conduciendo por sus calles y matando a su invitado más protegido sin que una sola sirena de policía sonara hasta que los barcos estuvieron ya lejos en el horizonte. Las protestas diplomáticas de Túnez ante la ONU fueron feroces, calificando el acto de terrorismo de Estado, pero en el fondo, el mensaje había sido recibido. Si Israel podía entrar en el dormitorio de Abu Jihad, en la capital más segura de África, nadie estaba a salvo en ningún lugar. La noticia de la muerte del príncipe de la Yihad golpeó a la Organización para la Liberación de Palestina con la fuerza de un terremoto. Yasser Arafat, al recibir la confirmación telefónica, se derrumbó visiblemente. Abu Jihad no era solo su lugarteniente, era su amigo de la infancia, el cofundador de Fatah y, lo más importante, el único hombre en la cúpula palestina que combinaba la lealtad absoluta con la competencia militar estratégica. Sin él, Arafat perdía su brazo derecho y su cerebro táctico. El funeral, celebrado 4 días después en el campo de refugiados de Yarmouk en Damasco, Siria, se convirtió en una de las manifestaciones de duelo masivo más grandes de la historia moderna de Oriente Medio. 500.000 de palestinos inundaron las calles, marchando detrás de un ataúd envuelto en la bandera palestina. Arafat encabezaba la procesión con el rostro desencajado, rodeado de guardaespaldas nerviosos que miraban al cielo y a los tejados, temiendo que el Mossad intentara aprovechar la concentración para decapitar al resto del liderazgo. Pero Israel no disparó ese día. Ya habían logrado su objetivo. La imagen del funeral fue poderosa, pero también marcó el fin de una era. Con el entierro de Abu Jihad, la OLP enterraba su capacidad para coordinar la violencia con precisión quirúrgica. La intifada de las piedras, que Abu Jihad había dirigido como un director de orquesta a distancia, no se detuvo, pero cambió de naturaleza. En los días posteriores al asesinato, los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania estallaron en lo que se llamó el Día de la Ira. 14 palestinos murieron en enfrentamientos con el ejército israelí en solo 24 horas, el día más sangriento desde el inicio de la revuelta. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la ausencia de Abu Jihad se hizo sentir de manera sutil, pero devastadora. La financiación regular que llegaba a los comités locales de resistencia empezó a fallar. Las instrucciones tácticas precisas que llegaban por fax desde Túnez se volvieron vagas o contradictorias. El vacío de poder estratégico que dejó su muerte tuvo una consecuencia no deseada que Israel quizás no calculó en ese momento: el ascenso de los rivales. Sin la mano firme de Fatah controlando la calle, el movimiento de resistencia islámica, Hamás, que hasta entonces era un actor secundario, comenzó a llenar el espacio. Hamás no necesitaba órdenes de Túnez. Tenían su propia agenda radical. Al eliminar al estratega pragmático de la OLP, Israel inadvertidamente debilitó a la facción secular con la que eventualmente podría negociar y abrió la puerta a los islamistas radicales con los que el diálogo era imposible.
Es la paradoja eterna de los asesinatos selectivos. A veces, el diablo que conoces y matas es reemplazado por demonios mucho peores y más caóticos. La operación también tuvo un profundo impacto interno en Israel, consolidando la reputación de Sayeret Matkal y lanzando las carreras políticas de sus arquitectos. Ehud Barak, el hombre que escuchaba la radio en el barco, y Moshe Ya'alon, el comandante en la playa, se convertirían ambos en jefes del Estado Mayor y ministros de defensa, y Barak, eventualmente, en primer ministro. La Operación Presentación de Fuerza se convirtió en el estándar de oro de las operaciones especiales israelíes, estudiada en las academias militares por su audacia logística y su ejecución limpia. Sin embargo, el Estado de Israel mantuvo una política de ambigüedad oficial durante décadas. No confirmaron ni negaron su responsabilidad, permitiendo que los rumores y las filtraciones construyeron la disuasión. No fue hasta 2012, 24 años después, que la censura militar israelí permitió finalmente la publicación de los detalles operativos y las entrevistas con los comandos, reconociendo oficialmente lo que todo el mundo ya sabía, que fueron ellos quienes apretaron el gatillo. Nahum Lev, el hombre que disparó primero, murió en un accidente de tráfico años después, llevándose a la tumba los detalles más íntimos de esos segundos en el pasillo, pero dejó grabada una entrevista póstuma donde no mostró arrepentimiento. Le disparé sin dudar, era él o nosotros. Él tenía las manos manchadas con la sangre de muchos civiles. Hoy, la villa de Sidi Bou Said sigue en pie, una casa más en un barrio de postal turística. La sangre fue limpiada. Los agujeros de bala en las paredes fueron enlucidos y pintados, y nuevos inquilinos ocupan las habitaciones donde se decidió el destino de la intifada. Pero en la memoria histórica del conflicto, esa noche de abril sigue siendo un punto de inflexión. La muerte de Abu Jihad aceleró el declive de la opción militar de la OLP en el exilio. Debilitado, aislado y sin su mejor general, Yasser Arafat se vio empujado 5 años más tarde a firmar los acuerdos de Oslo y estrechar la mano de Yitzhak Rabin en el jardín de la Casa Blanca. Algunos historiadores argumentan que sin las 88 balas de Túnez, Oslo nunca habría ocurrido. Otros dicen que el asesinato solo radicalizó a una generación y pospuso la paz verdadera. Sea como fuere, la operación demostró la máxima implacable que rige la guerra en la sombra de Israel. No existe el exilio seguro. La distancia es solo un número en un ordenador de navegación, y la soberanía es una línea imaginaria que se desvanece cuando la seguridad del Estado está en juego. Abu Jihad creyó que el Mediterráneo era un foso lo suficientemente ancho para protegerlo. Se equivocó. Y en la oscuridad de esa noche tunecina, la lección quedó escrita con fuego para todos los enemigos futuros de Israel. Puedes correr, puedes esconderte en palacios o búnkeres, pero tarde o temprano alguien llamará a tu puerta sin hacer ruido.